Bueno, muy buenos días. Gracias por invitarme a un espacio tan importante para ustedes. Yo quiero comenzar el tema de la placenta ácreta, que probablemente hace unos 20 años un obstetra, un anestesiólogo podría ver un caso en su vida, si acaso. Hoy en día estamos abocados a ver cada día más casos. Y todo parte de hacer más cesáreas definitivamente, y son estadísticas que están estrechamente relacionadas. Solamente hace 2 días en nuestro hospital nos llamaron a valorar una paciente en unidad de cuidado intensivo, una adolescente, 16 años, con una preeclampsia severa, por clínica, por cifras tensionales, por disfunción hepática, y tenía un feto en podálica. Digamos que en cualquier otra circunstancia esta paciente terminaría con una cesárea, con muchos mayores riesgos, porque iba a ser una cesárea corporal, una cesárea clásica, o sea que los riesgos de esta paciente para futuros embarazos de un acretismo placentario serían altísimos. Con esta además estaba en podálica. Con esta paciente, teniendo en cuenta el peso estimado fetal, que estaba por debajo de 600 gramos, una morbimortalidad altísima en la unidad de nuestro hospital, decidimos hacer una inducción. Tuvimos un parto vaginal a las 16 horas, con una inducción con misoprostol. Hablamos con la familia, le colocamos riesgos, beneficios en la balanza. Las posibilidades de vida de ese bebé y de morbilidad a largo plazo y a corto plazo eran muy altas, y los riesgos, el futuro estético de esa mujer era muy complejo si hacíamos una cesárea en relación a acretismo, hemorragia, etc. Entonces, hoy es muy importante trabajar el tema que hemos luchado por años y que es un tema social, el tema de la cesárea, el tema del parto vaginal. Pero bueno, eso no es la idea de lo que vamos a trabajar acá. Como han dicho mis antecesores, el tema aquí es trabajo en equipo, y yo creo que estas reuniones entre ginecólogos, anestesiólogos, las tenemos que hacer más frecuentemente, porque a veces en las instituciones no trabajamos en equipo, no nos comunicamos. Y esto finalmente quien padece las consecuencias es el paciente, y obviamente nosotros por todo el tema médico-legal. Este es a veces el escenario de un obstetra, y por qué no también de un anestesiólogo. Sorpresa, cansancio, soledad, las decisiones hay que tomarlas en tiempos que apremian. El miedo, muchas veces la gente, hay profesionales que nunca se han expuesto a este tipo de situaciones, una hemorragia obstétrica, una histerectomía posparto, poscesárea. Entonces, estos son enemigos que finalmente llevan a que las cosas no salgan bien, a que la morbilidad aumente, a que la mortalidad aumente. Trabajo en equipo, esto es fundamental. Hoy en día, y desde que le hacen la primera ecografía en primer trimestre a una paciente, se pueden comenzar a establecer riesgos de un acretismo placentario, de una placenta anormalmente adherida. Eso antes, cuando comenzó el ultrasonido, y estamos hablando también hace unos 10 años, era insospechado que uno en primer trimestre podía sospechar la posibilidad de un acretismo placentario. Hoy en día, con una ecografía bien hecha en un buen centro, que no siempre es a lo que nos enfrentamos, podemos sospechar o sugerir la posibilidad de un acretismo placentario, que inclusive bajo la nueva ley podría ser causa de una solicitud por parte de la pareja de una interrupción voluntaria del embarazo. Fíjense lo importante que nos lleva este diagnóstico temprano de este tipo de pacientes. Generalidades. Se mencionó por primera vez por allá en 1500, publicado en esta revista de cirugía ginecobstétrica, una mujer que murió por una placenta que nunca salió. Entre 1871 y el año 1972, lo que hablábamos, la posibilidad de que algún obstetra viera un acretismo en su vida era 1 y si acaso 2 en su vida, 1 en 7000 partos. Y hoy en día estamos hablando de que 1 de cada 500 partos
nos podemos enfrentar a un acretismo. Y esto obviamente es su principal factor de riesgo asociado, un incremento de un 5% de cesáreas a un 32% y en algunos sitios de nuestra geografía colombiana estamos hablando entre un 90-95% de los partos son por vía abdominal. La pérdida de sangre entre 3.000 y 5.000 centímetros cúbicos en promedio. El 90% de las pacientes con placentas ácretas necesitan y requieren una transfusión. Mortalidades que en los mejores sitios llega a un 7%, pero que en otras instituciones puede ser del 30, del 40%. Está absolutamente demostrado y en los últimos 5 a 10 años se han publicado trabajos en los cuales se compara lo que se llaman centros de excelencia en el manejo de acretismo placentario o equipos con trabajos bien diseñados, en los cuales los resultados de morbilidad y mortalidad son enteramente diferentes. O sea que hoy en día casi que las instituciones dentro de sus ofertas de servicio deben decirle a las EPS, oiga, nosotros atendemos acretismo o nosotros no tenemos capacidad para manejar este tipo de instituciones. Eso debe quedar claro en el portafolio de servicio de las instituciones que manejan eso, porque no nos podemos abocar a trabajar con la salud, con la posibilidad de muerte o de limitaciones o de secuelas de nuestras mujeres en sitios donde no tengamos ni el recurso humano, ni el recurso tecnológico, ni la infraestructura para manejar este tipo de casos. Es la causa principal de histerectomía posparto. Todos conocemos qué es lo que pasa. Cualquier evento que genere una cicatriz en el útero, llámese legrados, llámese cesáreas, llámese miomectomía. Hoy en día lo que hacemos los obstetras a través de histeroscopia, las ablaciones endometriales, todo eso genera unas cicatrices que finalmente dañan la capa, una capa esponjosa, la capa de Nita Buch, que limita el crecimiento o la invasión de la placenta hacia el miometrio, a la serosa del útero, lo cual se pierde por alguno de esos procedimientos y finalmente genera todo el grado de invasión que puede ser desde una placenta ácreta, desde una placenta íncreta dentro del músculo o de una placenta pércreta, la que ha atravesado todo el músculo, ha llegado a la serosa e inclusive puede comprometer órganos vecinos. Por definición llamamos a toda esta patología placenta ácreta, pero ya se comienza a llamar placenta anormalmente adherida y es lo que decimos, cuando la placenta es ácreta, el grado inicial de invasión que ha pasado inicialmente el miometrio es una placenta ácreta, cuando atraviesa y está íntimamente, digámoslo así, metida dentro del miometrio es una placenta íncreta y después viene la placenta pércreta. La placenta ácreta puede ser total, toda la placenta está íntimamente adherida al músculo uterino o puede ser parcialmente adherida o en algunos casos puede ser puntual, puede ser focal esa adherencia y obviamente esto nos puede generar una patología, una complicación diferente y un manejo y un abordaje diferente desde el punto de vista quirúrgico. Esto es muy importante, definitivamente, colegas, si yo tengo una paciente con cesárea anterior, 1, 2 o 3, pero asociado a una placenta de inserción baja o a una placenta previa, sí o sí debo pensar que esa paciente tiene un acretismo placentario y yo debo ingresar al manejo de esa paciente, tanto en el área hospitalaria como en el área específicamente quirúrgica, como una paciente que tiene un acretismo placentario, así la ecografía y así la resonancia nos digan lo contrario. Fíjense que una paciente con
Con una cesárea anterior y placenta previa, 11% de posibilidades de tener un acretismo placentario. Esto aumenta con 2 cesáreas a un 40% y llega casi hasta un 70% si esa paciente tiene 3 cesáreas anteriores. Fíjese, en pacientes con historia de curetaje, esto puede variar entre un 18 a un 60%. De los curetajes, de los legrados más peligrosos, más predisponentes a acretismo placentario, son los legrados que hacemos después de un parto. Esos legrados usualmente son legrados muy enérgicos, donde las características del tejido uno no puede diferenciar bien si está sacando restos placentarios o ya se metió en la decidua y está tocando la capa basal de la decidua, y estos son legrados que generan mucho riesgo de acretismo. La otra, la edad, la paridad, los antecedentes de miomectomía y lo que hablábamos de la ablación endometrial. En el tema del diagnóstico, realmente hoy en día yo pienso que estamos en un momento de confusión con el equipo de trabajo. Hay veces que nos preguntan, ¿y ya la paciente tiene resonancia nuclear magnética? Porque si no la tiene, no tiene el diagnóstico de acretismo. Y eso es uno de los primeros mensajes que le debo dejar a ustedes. La resonancia nuclear magnética no hace parte indispensable del diagnóstico de acretismo placentario y tiene indicaciones precisas. Entonces, fíjense lo que hay de ultrasonido. Lagunas placentarias, cuando hay lagunas placentarias es de las cosas que mayor sensibilidad tiene para el diagnóstico de acretismo placentario. La pérdida de la interfase entre el útero y la vejiga, a pesar de que tiene una baja sensibilidad, cuando no existe, casi que ninguna paciente tiene, o podríamos decir, ninguna paciente tiene acretismo placentario. Cuando se pierde ese espacio entre la placenta y el miometrio, tiene una sensibilidad bastante buena. Cuando hay hipervascularidad, la vejiga es muy sugestivo de acretismo placentario, y cuando el grosor endometrial es menor de 1 milímetro, fíjense que eso puede variar y no es un marcador muy importante de acretismo placentario. Estas son las imágenes, la hipervascularidad entre la placenta y la vejiga, el abultamiento placentario a la vejiga, la pérdida o no de la relación entre el miometrio y la placenta son algunos de los hallazgos. Cuando nosotros en medicina trabajamos, ustedes saben, la idea es poder parametrizar cosas y que todo el mundo pueda hablar y decir, esta paciente tiene un acretismo porque ecográficamente tiene un índice de placenta creta de 1, de 2, de 3. Bueno, la gente que trabaja en este tipo de cosas está trabajando y hay este tipo de propuesta. Hoy en día existe la propuesta del índice de acretismo placentario a través de ultrasonido, que dice que si yo tengo más de 2 cesáreas y tengo una placenta anterior baja o previa, yo tengo 3 puntos, y es de las cosas que mayor riesgo representa para tener el diagnóstico de acretismo placentario. Cuando yo tengo lagunas grado 3 o grado 2, que significa tener más o menos lagunas y que sean irregulares o no en su tamaño, entre más lagunas tenga, entre más irregulares sean esas lagunas, las posibilidades de tener un acretismo placentario son mayores. El grosor endometrial, si yo tengo placenta previa, si yo tengo vasos que van de la placenta al miometrio, las posibilidades se miden objetivamente. Cuando yo le doy puntaje a cada una de esas posibilidades en el diagnóstico, yo voy a tener puntajes de 0, 1, 2, donde las posibilidades de tener una placenta ácreta son muy bajas, o cuando yo tengo puntajes muy altos del índice placentario, donde casi que yo puedo decir que voy a encontrarme en el acto quirúrgico con una placenta ácreta. Resonancia nuclear, lo primero, no contraste. No necesitamos para el diagnóstico hacer resonancia nuclear magnética obstétrica con contraste. Un error muy importante, hoy en día nos escriben de los centros radiológicos y nos dicen, doctor, usted se equivocó, esta resonancia es con contraste. Para el diagnóstico y la utilidad que queremos, uno no necesita hacer con contraste, y desde el punto de vista de seguridad fetal, el gadolinio
no nos permite su uso masivo en las pacientes embarazadas. Hoy en día, yo no sé si dentro de 5 o 10 años, pero hoy en día las indicaciones para el uso de gadolinio en el embarazo son muy estrictas, porque su seguridad no está comprobada científicamente. Hay algunos signos, como son estos, que deben ser evaluados. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo me pongo a competir con alguien en una carrera de carros y yo tengo un Renault 4 y a otra persona tiene un Fórmula 1, seguramente le voy a ganar yo porque yo tengo experiencia en manejar un Renault 4. El que se monta en un Fórmula 1 no sabe mover un botón y se queda sentado ahí y yo le gano. Yo pienso que pasa lo mismo con la resonancia. Los obstetras, los radiólogos tenemos muchísima experiencia con el ultrasonido, hemos visto muchos casos, hemos visto placentas, hemos visto ectópicos en cicatriz de cesárea, que es una variante de placenta ácreta, y nosotros tenemos la experiencia. Hoy en día en Colombia y por lo menos en nuestra ciudad apenas comienza a crecer la experiencia en resonancia magnética nuclear, y yo me atrevería a decir con sumo respeto que en nuestra ciudad todavía no hay nadie que tenga la experiencia suficiente para darnos la sensibilidad y la especificidad que nos da la resonancia en los trabajos publicados en los centros de alto flujo de este tipo de estudios. En el mundo, si uno habla de resonancia, no habla más de 3 o 4 centros, Israel, Sao Paulo y unos centros en Estados Unidos donde ya tienen experiencia en el manejo de este tipo de estudio y de ayuda diagnóstica. ¿Cuáles son las indicaciones? Todas las pacientes que van a un diagnóstico de acretismo, que van a cirugía, el cirujano, el anestesiólogo debe pedir y decir, bueno, ¿dónde está la resonancia que me confirma el diagnóstico? No. Solamente en las placentas posteriores y previas, donde el ultrasonido puede tener problemas, para definir el grado de invasión en una placenta pércreta, o sea que si yo hago un ultrasonido y la placenta atravesó más allá de la serosa, la resonancia me puede ayudar a decir, ojo cirujano, ojo anestesiólogo, esta paciente tiene un compromiso evidente del intestino, de la vejiga, etcétera, etcétera. Y en ecografías donde el mismo ecografista nos diga, no tengo la suficiente imagen que me permita predecir o descartar la posibilidad de un acretismo. Trabajo en equipo, se vuelve uno cansón en esto. Hay dos cosas importantes: debemos limitar las urgencias y encontrarnos de manera sorprendente en un acto quirúrgico con una placenta previa, con una placenta ácreta. Hoy en día eso no debe pasar. Estas son pacientes que definitivamente en un altísimo porcentaje se debieron identificar en el control prenatal. Son pacientes que el parto se debe programar, y esto implica una programación y esto implica un trabajo en equipo. En líneas generales yo podría decir el manejo del acretismo es cesárea más histerectomía, se acabó la charla, pero obviamente hay una serie de variables desde el punto de vista médico y quirúrgico. Como todo en la vida, uno cree que todo está inventado y que lo que estamos haciendo está bien, pero hay gente que ve otras posibilidades que han ido demostrando poco a poco a través de la publicación de serie de casos de que las cosas no necesariamente están totalmente dichas en el manejo quirúrgico de la placenta ácreta. Voy a ir punto por punto en el manejo. Primero, recurso humano. Es muy importante que todos los actores del manejo implícitos en la placenta ácreta estén en el sitio donde se va a realizar el procedimiento. No es que, oye, vamos a meter una placenta ácreta, bueno, cualquier cosita me avisa. ¿Y dónde estás? En el estadio. Uno estaba en la Asunción, el estadio Romelio Martínez, estaba a 2 o 3 cuadras cuando lo llaman. No, yo estoy en el Metropolitano, en el estadio Metropolitano. Estamos hablando 40, 50 minutos, la paciente se murió. Entonces, recurso humano ahí. Recurso técnico y locativo. Esta paciente no es lo que hablábamos, las EPS deben estar informados qué centros hospitalarios tienen capacidad de manejar a estas pacientes. Esta paciente se debe manejar en el mejor quirófano de nuestra institución. Hay instituciones donde los quirófanos son pequeños, son estrechos,
entonces debe montarse en el mejor quirófano. Recurso humano, perinatólogo, un obstetra, como hablaban los doctores anteriormente, de experiencia, un ecografista, el cirujano de pelvis. El cirujano de pelvis puede ser el urólogo, puede ser un cirujano especialista en trauma, puede ser un ginecólogo oncólogo, el urólogo, el cirujano general, radiólogo intervencionista, neonatólogo y una enfermera que esté entrenada en esto. No puede ser cualquier enfermera que nos haga parte de toda la infraestructura, porque ustedes saben que las enfermeras son muy importantes en la comunicación de todos estos procesos. Desde el punto de vista locativo, unidad de cuidado intensivo neonatal, adultos, los servicios de bancos de sangre, perfusionistas, médicos transfusionistas, quirófanos adecuados. Y en el tema de listas de chequeo, es muy importante los datos del paciente, la historia clínica obstétrica, y ahí es donde debe quedar consignado si la paciente desea o no conservar su fertilidad, que es muy importante a la hora de toma de decisiones. ¿Qué nos informa el ultrasonido? La resonancia nuclear, si aplica o no aplica, si el recurso humano está completo, el consentimiento informado y si están todos los datos del paquete de transfusión masiva. Esa es la lista de chequeo propuesta por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de los Estados Unidos, en los cuales se resaltan cada uno de los aspectos del recurso humano, locativo y tecnológico para este tipo de pacientes. El segundo es el tiempo. Cuando yo decido que tengo un diagnóstico de placenta ácreta y voy a programar la cesárea. Al principio las operábamos a las 37, 38, 39 semanas, craso error, el embarazo avanza, la invasión cada vez es mayor desde el punto de vista placentario. Entre las 34 y 35 semanas, si la paciente está bien, para nosotros los perinatólogos después de las 34 semanas, todos los riesgos de morbimortalidad perinatal son muy parecidos entre un bebé a término y las 34 semanas. No he dicho que es igual, bastante parecidos. Cuando yo tengo una placenta previa sin acretismo, puedo decir que entre las 36 y las 37 semanas puedo desembarazar la paciente. Para la ácreta, 34 y 35 semanas. Si yo tengo una placenta ácreta con dolor, con sangrado o con una cervicometría de menos de 30 milímetros, señores, esta paciente no puede llegar a las 34 semanas ni siquiera, y a las 32 semanas debe ser intervenida y desembarazada. La anestesia, obviamente yo aquí no voy a hablar ni 5 segundos de anestesia porque no voy a cometer el ridículo. Pero bueno, simplemente había interactuado con los colegas antes de entrar a esta reunión, y hoy en día el mito de que todas estas pacientes deben ir a anestesia general comienza a romperse. Ve uno trabajos donde la anestesia regional es una alternativa, y yo creo que eso lo podemos charlar en la discusión más adelante. En el tema de resucitación, en pacientes con embarazos mayores de 30 semanas, hematocrito mayor de 34 semanas, podríamos hacer el protocolo de donación, transfusión autóloga 2 semanas antes, pero cumpliendo estas características. En el momento de cuando la paciente es trasladada al quirófano y 6 horas antes, podríamos manejar la hemodilución normovolémica aguda. No hay nada mejor que una sangre fresca de la propia paciente que tiene glóbulos rojos, que tiene productos de la coagulación, y esto se podría manejar en los centros donde se puede utilizar este tipo de procedimientos. Salvar células es mucho más complicado. Yo no sé en la ciudad, no sé si en la general del norte tienen esa posibilidad. En nuestra institución no tenemos experiencia con esto. Y lo que ya hablaba extensamente la doctora María Virginia en relación al protocolo de transfusión masiva. Factor 7 recombinante es una alternativa muy importante, no es de entrada, hay que hacer digamos la cirugía, el control de daños y todo el proceso de protocolo de transfusión masiva, y al final pensar en la opción del factor 7 recombinante. En el tema radiología intervencionista hay todas estas opciones, pero definitivamente los diferentes trabajos, la colaboración Cochrane, concluyen por el momento
que no debemos trasnocharnos si no tenemos radiólogo intervencionista en nuestra institución, que no es una condición sine qua non para programar este tipo de cirugías y que es un procedimiento que no solo demuestra que le falta todo para demostrar su utilidad y que también tiene efectos colaterales como eventos trombóticos, eventos isquémicos en miembros inferiores. Cesárea e histerectomía es, digamos, el mayor número de procedimientos quirúrgicos propuestos. Usualmente son pacientes con 2, 3, 4 cesáreas que ya no quieren más futuro estético, entonces esto es una opción válida. Tenemos la cesárea conservadora que se puede hacer en pacientes donde una vez hacemos la cesárea el útero y la placenta in situ no presentan gran sangrado. En estas pacientes se puede hacer extracción de placenta en los siguientes días a semanas, que pueden oscilar entre 20 a 180 días. Hoy en día, en publicaciones recientes de un trabajo con 12 casos, se hizo histeroscopia post-cesárea en los siguientes 30 a 180 días y se hizo extracción de cesárea. De esas 12 pacientes, 2 tuvieron embarazos a término, una tuvo un aborto, uno tuvo un ectópico y 8 no se embarazaron más a pesar de intentarlo. Variaciones de la histerectomía hoy en día en las pacientes con acretismo focal se pueden pasar unos puntos en X. Hay un trabajo en evolución en la clínica Country en Bogotá. Se ha propuesto también la posibilidad de, una vez entramos por una cirugía mediana, comenzar a hacer la histerectomía antes de hacer la cesárea. Lo convencional es, hago la cesárea a nivel del cuerpo, a nivel del fondo o inclusive posterior, saco el bebé, suturo rápidamente y comienzo la histerectomía. Hay también la opción de comenzar la histerectomía redondos, ligamento ancho, pinzamiento de uterinas y apenas pinzo uterinas, diseco vejiga y apenas hago eso, donde el sangrado es mucho menor, comienzo la cesárea. Hago la cesárea, saco al bebé, cierro eso muy rápido y termino el 20% que me falta de mi cesárea. Es una opción bastante buena, ha demostrado muchísima utilidad, mucho menor pérdida de sangre, menos hospitalización en unidades de cuidados intensivos y un menor porcentaje de transfusión. Hay una variante con muy pocos casos, inyecciones de vasopresina local en el sitio del lecho placentario, con algunos reportes útiles en temas de pérdida de sangre y de transfusión. Obligatorios, cosas por las cuales los pilotos de ese quirófano, los cirujanos, los anestesiólogos, no deben prender el avión. Si no hay consentimiento informado de esa paciente, no se puede operar. Si no tiene la edad gestacional, si no es un procedimiento programado, a menos que sea una urgencia absoluta, esa paciente no se debe operar. Si no está el recurso humano completo, si no está el protocolo de transfusión masiva, estamos hablando de la paciente que está en la habitación perfecta, que tiene el diagnóstico y que no está sangrando. Maduración pulmonar, que tiene los laboratorios actualizados, que tiene el medio de contraste para utilizar en vejiga. Algunos proponen el uso de leche estéril y que brinda un mejor medio de contraste. Uterotónicos listos en su carro de anestesia. Los calentadores de líquidos y pacientes. Ya veíamos uno de los principales enemigos del paciente, la hipotermia. Los uterotónicos, los antibióticos, la tromboprofilaxis, un buen quirófano y lo que hablábamos de los pacientes. El radiólogo intervencionista puede que lo necesitemos, puede que no lo necesitemos y no es una condición absoluta que deba estar para eso. Cateterizar los uréteres no es útil en todos los pacientes, no ha demostrado que es una condición que me mejore sistemáticamente los resultados de injuria de los uréteres o de la vejiga. El médico transfusionista puede estar o no puede estar, el patólogo desde el punto de vista confirmar el diagnóstico sería muy útil, pero en nuestro medio no tenemos
patólogos específicamente placentarios. El hematólogo es una persona que nos podría orientar en muchas situaciones específicas, y el citoscopio, como le decía, en algunas circunstancias podría ser necesario, pero no es una condición que se repita de manera sistemática para todas las pacientes. Definitivamente la lista de chequeo y lo que hemos aprendido de la aviación, todo debe estar listo, presto: quirófanos, unidades, personal, banco de sangre, programación. Esta paciente no la vamos a meter el viernes a las 6 de la tarde porque todo el día estuvo complicado. No, esta paciente debe ser programada. El ecografista que hace la ecografía ya en primer nivel debe tener conocimiento de esta patología para poder hacer un abordaje adecuado de este tipo de pacientes. Los tiempos, obviamente, si yo programo mis cosas, si yo tengo todo listo, el trabajo en equipo va a dar buenos resultados. No sigamos, colegas obstetras, ecografistas, no sigamos exponiendo a nuestras mujeres con su compromiso social de dar la maternidad, de traer los hijos al mundo, exponiéndolos a una situación tan insegura y catastrófica, predecible, como es la cirugía de un acretismo. Inclusive es tan complicada la cosa que si yo abro una paciente, no sabía el diagnóstico, la abro, encuentro un acretismo, señores, ustedes como anestesiólogos, dígale: doctor, mejor cierre esa paciente o quédese ahí, no haga nada, esperemos a llamar a alguien y organicemos dentro de lo que se puede esta situación, porque si le decimos al no la vas a operar, estás miedoso, tú no sabes, el tipo con eso termina haciendo un daño peor en nuestra paciente. Entonces, la idea es trabajo en equipo, predecir, tener todo listo, sean estrictos. Yo sé que a veces el colegaje, no, hombre, solo falta el cirujano, pero ya él viene. No, que esté aquí, la sangre la quiero ver aquí quiero ver el urólogo, porque hay una evidencia de que esa paciente tiene un compromiso vesical importante para poder iniciar el procedimiento. Muchísimas gracias, muy amable.